Esta primera clase es una clase introductoria en donde vamos a ver cosas muy importantes. Vamos a ver una habilidad que es muy importante para las matemáticas, que la ocupamos de manera transversal, que es la división y la multiplicación. Con ello vamos a ver distintos métodos que nos van a servir no solamente ahora en la operación de multiplicación y división, sino que los vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso. Así que esta clase es muy importante porque además vamos a ver cómo aprendemos, ¿ok? Ya. Bienvenidos entonces al taller de nivelación. Mi nombre es Isidora Pi. No es un apodo, Pi realmente es mi apellido, ¿sí? Muy matemático. Por suerte me gustan las matemáticas, imagínense si no fuese así. Y me gusta que en las clases participemos, ¿sí? Que nos equivoquemos. El error es muy importante, porque si ustedes quieren aprender mucho, van a equivocarse mucho. Es necesario el error, es natural y nos permite reflexionar sobre qué sabemos, cómo sabemos y qué no sabemos. Entonces, ¿cómo creen que aprendemos? Me gustaría que en el chat escribieran cómo creen que aprendemos, qué cosas son necesarias para aprender. Yo los voy a ir leyendo. Vamos, vamos, tienen que participar. Equivocarse, retroalimentar, muy bien. Practicar, también, muy bien. Repasar, súper. Equivocándonos. Equivocándonos, muy bien. Excelente. Vamos a ver unas ideas de cómo aprendemos de un libro de un neurocientífico. A mí me gusta mucho la neurociencia y las emociones, porque está todo ligado a lo que aprendemos a una emoción. De hecho, no es casualidad que yo esté aquí. No sé si saben de qué fondo es, de qué película es el fondo que estoy ocupando. Esa película habla sobre las emociones, y si se dan cuenta atrás mío, todas esas pelotitas son recuerdos guardados, pero tienen un color, ¿sí? La película es de Intensamente, muy bien. Entonces, cada recuerdo, cada cosa que uno recuerda, que uno guarda en su memoria, está asociado a una emoción, ¿sí? La emoción es la que nos va a permitir guardar las cosas, ¿sí? Todo está guardado en función de una emoción. La emoción va primero y luego viene la razón. Entonces, lo primero para poder aprender es necesario regular la atención, porque ustedes ahora me están escuchando, ¿cierto? Lo más probable es que se estén imaginando o repitiendo un poco lo que yo les estoy comentando ahora, pero en algún momento su atención se va a ir a su WhatsApp, se va a ir a otra página en el computador, o van a mirar por la ventana, no sé, ¿cierto? La atención se nos puede ir por diferentes estímulos que tengamos en el ambiente. Entonces, hacer el ejercicio de volver a tomar la atención a un objetivo, que en este caso es la clase, ¿sí? Les va a permitir regular su atención. Como que van a ejercitar lo que un psicólogo llama ejercitar como un músculo la atención. Cada vez que su atención se vaya y ustedes tomen conciencia de que su atención ya no está en lo que ustedes quieran, traerla nuevamente a lo que se está haciendo los va a ayudar mucho. Dame un segundo, que la compañera al parecer no me escucha. Le voy a decir lo que tiene que hacer. Dame un segundo. Entonces lo primero es regular la atención, porque nosotros todo lo que vamos a recordar, a guardar, a memorizar, va a ser lo que nuestra atención, el foco de la atención esté puesto, ¿sí? En lo que esté puesto, eso es lo que vamos a recordar. Es muy importante tener conciencia de dónde está ese foco y moverlo hacia el objetivo. Entre más capacidad ustedes vayan desarrollando entre más agilidad le den a este cambio de, el foco está allá, tengo que traerlo acá, de vuelta,
su regulación de la atención va a ser más rápida y más eficiente. Eso es lo primero. Memoria y emoción, ¿sí? Enlazar algo con algo conocido. Hace muchos años, un psicólogo que estaba estudiando cómo aprenden las personas, se dio cuenta que para aprender algo es necesario estar en una zona de desarrollo próximo, ¿sí? El psicólogo de apellido Vygotsky. Entonces, ya. Entonces, este psicólogo dijo, ya en esta zona de desarrollo próximo nosotros tenemos la oportunidad de aprender algo. ¿Y a qué se refirió con esta zona de desarrollo próximo? Que lo que es nuevo, ¿sí? Tiene que estar algo relacionado o alguna idea de base con algo que yo ya tenga incorporado en mi conocimiento, ¿sí? Para que se pueda hacer el enlace. Entonces, si usted quiere recordar algo, asócielo a algo que usted ya sabe, ¿sí? Por eso es muy importante cuando los profesores les preguntan sobre cuál es su idea, qué creen ustedes, ¿sí? Es para que ustedes traigan a su conciencia su base y poder construir desde ahí, porque si no, no tenemos de dónde construir, necesitamos un piso. Y la neurociencia hoy en día comprueba esto que Vygotsky había observado en el comportamiento dentro de la enseñanza y el aprendizaje. Como ustedes también dijeron, los errores son muy valiosos. Es muy, muy importante, pero si nos quedamos en solamente el error, como, un error, eso no sirve mucho. Hay que revisar esas experiencias y las creencias antiguas y comparar con lo que saben ahora, ¿sí? Yo sé que hay muchos, y la mayoría acá tiene emociones como negativas, aunque no hay emociones malas, pero emociones que por experiencias pasadas con profesores de matemática, ¿cierto? Con su propia experiencia como estudiante, están relacionadas al miedo, ¿cierto? A la inseguridad, y me gustaría invitarlas, a que estén abiertos a una nueva experiencia, ¿sí? Yo intento enseñar las matemáticas desde otra perspectiva, de otra forma, pero la misma matemática. Entonces, por eso se llama Reaprende Mate, la página en Instagram, ¿ok? La curva del olvido. Esto es muy importante, y para esto vamos a ver un video, dura 2 minutitos, es súper cortito. Es importante porque a medida que pasa el tiempo, nosotros vamos olvidando las cosas, ¿sí? Pero hay una forma de detener esta curva, ¿ok? Ahí está el video, lo vamos a ver. Lo tengo acá para compartir con el audio. Ya, atentos. En este vídeo vamos a hablar sobre cómo funciona nuestra memoria. Vamos a hablar de la curva del olvido. La curva del olvido ilustra la pérdida de retentiva con el tiempo. Entendiendo bien esta curva vamos a poder optimizar nuestro tiempo al máximo para sacar el mejor rendimiento a nuestro aprendizaje. El primer estudio importante en este campo lo realizó el psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus, autor de un libro titulado Sobre la memoria, escrito en 1885. Una aproximación matemática a la curva de la memoria es la siguiente fórmula, donde R es la retentiva, T es el tiempo y S es la intensidad relativa del recuerdo. Aquí no se preocupen mucho de la fórmula, ¿ya? Lo que viene ahora es lo importante. Cuanto más intenso sea un recuerdo, más tiempo se mantiene. Luego veremos un ejemplo. Ahora vamos a ver cómo es la curva del olvido. En un eje está representada la retención, en el otro eje está representado el tiempo. Empezamos por un ejemplo de algo que hemos aprendido por primera vez. Al principio la retención es muy alta, pero según va pasando el tiempo lo vamos olvidando con facilidad. Vemos que la pendiente es acusada. Es el momento de revisar de nuevo lo aprendido. Ahora vemos que la curva acusada hace referencia a que está como empinada hacia abajo, ¿cierto? Cae muy rápido. Tiene menos pendiente. Significa que estamos reteniendo mejor la información y se puede apreciar que a diferencia de la primera vez tardamos más tiempo en olvidarlo. Si volvemos a revisar lo aprendido, la curva tiende a ser más plana, y si volviésemos a repasar lo aprendido, de nuevo todavía sería más plana. Esto significa que cuantas más veces repasemos lo aprendido, mejor lo fijaremos en nuestra memoria. Sí, esto es muy importante. Mientras más veces repasemos, más fijaremos en nuestra memoria. Y tiene que ver, por ejemplo, también, podemos hacer una analogía con el ejercicio. Yo vi que había gente que le gustaba hacer ejercicio. Para poder trabajar algún músculo, si ustedes quieren desarrollar algún músculo en particular, no sé, los bíceps, los tríceps,
la parte de los muslos, ¿sí? Cuando uno lo trabaja, no es bueno llegar y trabajar 1 hora seguida sin parar, sino lo importante es hacer varias repeticiones, ¿cierto? Que ir y hacer el ejercicio de una sola vez y mucho rato. Con varias repeticiones que uno vaya haciendo, eso es lo más eficiente para que crezca el músculo, ¿ok? Lo mismo pasa con nuestro cerebro y lo que recordamos. Otra conclusión que podemos sacar es que es mejor planificar el estudio con muchos repasos que estudiar una sola vez de manera muy intensa. Esto, aunque no lo parezca, al final nos ahorrará tiempo y la calidad de lo aprendido y retenido en nuestra memoria es mucho mayor. Por eso también los talleres son los martes y los jueves, para que ustedes tengan tiempo entre medio, entre cada taller, de revisar y de repasar, porque el aprendizaje de la matemática es como una curva, o sea, es como una espiral ascendente, ¿sí? Entonces, vamos a ir ocupando conocimiento previo de esta clase. De hecho, vamos a hacer muchas referencias a esta clase a medida que vayamos avanzando. Entonces, es necesario ir incorporando ese conocimiento para poder ir comprendiendo mejor el conocimiento futuro. Ahora vamos a ver cómo influiría el factor representado por la letra S, la intensidad relativa del recuerdo. Ebbinghaus notó que la curva de la memoria tiene una pendiente muy acusada cuando se memoriza material sin sentido, sin embargo es casi plana cuando se trata de experiencias traumáticas. Ya, y aquí quiero hacer un alto a qué se refiere con experiencias traumáticas, porque nosotros estamos acostumbrados a que cuando escuchamos la palabra traumático es como algo malo, ¿sí? Pero los recuerdos que están relacionados a un trauma son recuerdos que tienen una emoción muy fuerte, ¿sí? Eso es un evento traumático, con una emoción muy fuerte. Por ejemplo, su primer día de clases, ¿cierto? Ustedes lo deben recordar, o los primeros días de clase, o su primer beso, quién sabe, ¿cierto? Si fue una emoción buena, muy buena, entonces lo recuerdan y eso fue traumático, pero porque la emoción fue muy intensa, no tiene que ver con una mala o buena emoción, que no son ni malas ni buenas, pero entienden a lo que voy. O sea, es muy importante relacionarlos a cosas emocionantes, ¿sí? Eso. Vamos a volver entonces a la clase. Es así como nosotros aprendemos. La emoción es muy importante porque todos los recuerdos están relacionados a una emoción. Entonces, los invito a que experimenten con otro tipo de emociones en el taller. Diversifica las fuentes. Eso quiere hacer referencia a que busquen diferentes formas de obtener la información. Esta es una manera, ¿cierto? Aquí ustedes ya están diversificando la forma, porque hay mucho contenido de ustedes que vamos a ver acá que ya se les fue entregado, ¿cierto? Pero ahora están cambiando una forma distinta de incorporar ese contenido. Entre más experiencias distintas con respecto al tema ustedes tengan, va a ser mejor la forma en que lo van a recordar, ¿sí? Van a tener más puntos, más perspectiva, ¿cierto?, de un mismo tema. Comprométase. Eso es lo último, ¿cierto? Porque si no hay compromiso personal, ¿cierto?, al estar en el taller, mucho no se puede hacer, ¿cierto? Eso es una decisión personal que los invito a comprometerse con el taller para que lo puedan aprovechar al máximo. Volvamos a la matemática. La matemática para Galileo Galilei es el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Y con esta frase que les quiero hacer una pregunta. ¿Las matemáticas son un descubrimiento o son un invento? Ahí quiero que vayan respondiendo. ¿Las matemáticas son un descubrimiento o son un invento? ¿Qué creen ustedes? Vamos, han participado 18 de los 25. Ya, quiero que me escriban por qué creen que es un descubrimiento, los que pusieron descubrimiento, por qué creen que es un invento, y los que creen que es un poco de ambas, ¿por qué? ¿Sí? Les voy a mostrar la votación. Ahí estoy compartiendo los resultados. La mayoría votó un poco de ambas, ¿sí? 5 personas votaron que era un descubrimiento,
4 personas votaron que era un invento, de un total de 21 personas. No todos participaron. ¿Por qué sería un descubrimiento? ¿Sí? Un descubrimiento porque vemos que hay matemática en la vida real, ¿cierto? En la naturaleza hay mucha matemática. Les voy a mostrar unas imágenes, de hecho, que lo muestran. Pero un invento, ¿por qué sería un invento? Uno ve un número 1, un número 2, un número 3 ahí en la naturaleza dando vueltas. Amanda dice, descubrieron las bases de la matemática y ahí fueron probando fórmulas, inventando operaciones en base a lo que descubrieron. Sí. Las fórmulas aparecieron como un patrón, ¿sí? El álgebra, que lo vamos a ver en la próxima clase, hace referencia a un patrón que se encontró y la fórmula describe ese patrón de manera genérica, independiente de los números que tenga. Eso es el álgebra, generalizar algo. Para eso nos sirve. Entonces, al final es un poco de ambas. Esta es una discusión matemática histórica, que son las matemáticas, y se llega al consenso que al final es un poco de ambas, es un descubrimiento, pero también es un invento, porque también vamos inventando números para poder acomodar ciertas operaciones o inventar propiedades, ¿cierto?, que nos permitan llegar a una solución más cercana a la realidad. ¿Ok? Vamos a seguir. Esta imagen, este animalito, Domínguez dice, es un invento según yo, porque desde que los primeros humanos empezaron a filosofar, inventaron una forma de representar y llegar a las soluciones. Sí, muy bien, también es un invento porque nosotros no vemos los números, pero hay un lenguaje en la naturaleza que nosotros podemos interpretarlo a través de los números. Entonces, como que creamos los números para, como un lenguaje que pudiese descifrar eso que estamos viendo. No lo desciframos por completo, ¿cierto? Pero podemos descifrar parte de él a través de las matemáticas. Esta imagen así por sí no la reconocen, yo creo, pero si se la muestro así, ahí sí. La imagen que vimos anterior y esta son lo mismo, solamente que esta está cortada. Es la hermosa concha de Nautilinos, con su espiral logarítmica, ¿sí? Es la clásica imagen usada para ilustrar el desarrollo de un cálculo especial, porque este cálculo se encontró, este patrón, esta forma, se encontró y que se repite en varias partes de la naturaleza. Se llama proporción áurea, o phi, ¿sí? Ahí está aplicada sobre el Partenón. En los logos también la utilizan. En la naturaleza está, ¿sí? De forma natural, no hay nadie que le diga, oye, tienes que seguir esta regla, ¿no? Es un patrón que la naturaleza sigue. También se aplica en la fotografía. Si ustedes quieren sacar lindas fotografías, imagínense toda esta figura, que es así, y en el centro coloquen la imagen importante que quieren destacar, en esta parte. ¿Ok? Bueno, no solamente lo vemos de esa manera, también lo podemos ver de esta manera, ¿sí? La trompa del elefante. En nuestra cara. De hecho, Da Vinci se dio cuenta de que esta proporción es una proporción, de ahí vamos a dar detalle que es una proporción. Da Vinci se dio cuenta que hay una proporción en nuestro rostro, que los ojos, la nariz, la boca, las orejas, todo tiene que estar con cierta forma. Y de hecho describió la belleza en base a esta proporción áurea. Ahí está. Por eso es que la nariz respingada sería lo bello, porque sigue con esta proporción. ¿Sí? Esta proporción se mantiene de forma natural. La podemos ver a grandes escalas como a escalas pequeñas. Toda la vida es biología. Toda la biología es fisiología. Toda la fisiología es química, toda la química es física y toda la física es matemáticas. ¿Sí? La física, que ustedes también la están estudiando, y la química, la física es el estudio del movimiento, ¿sí? Pero que nosotros ocupamos la matemática como el lenguaje para hablar sobre ella. ¿Sí? Es como un lenguaje. Esta es la carátula que se creó, que mantiene esta secuencia,
esta proporción áurea, y hay una persona muy famosa que tiene esta proporción así perfecta. Está el personaje. Miren, calza pero perfecto. ¿Sí? Yo creo que si me pongo esa máscara no calza. Hay mucha frente, mucha nariz. Bueno, pero yo aún así me encuentro bella. Espero que ustedes también. Solamente es algo matemático. Sí, creo que la belleza ya no está montada en estos términos. Era muy antiguo. Siguiente pregunta. ¿Es lo mismo contar y sumar? Aquí ya vamos a entrar en contenido. ¿Es lo mismo contar y sumar? Respondan sí o no. Por ejemplo, si yo voy contando de uno en uno, 1, 2, 3, 4, 5. Pero si yo voy sumando de uno en uno, y si voy contando de dos en dos, ¿será lo mismo? ¿Qué creen? Quiero leerlos igual en el chat. Voy a finalizar la votación. Compartir los resultados. Está peleado, ¿no? La mayoría votó que no es lo mismo. Esta es una pregunta capciosa. Si no es lo mismo, ¿en qué se diferencian? Ya Ivette dice que sumar es ir añadiendo, ¿cierto? Sumar está asociado analógicamente con agregar, añadir, incorporar, ¿cierto? Muy bien, Ivette. Voy a tener el uso. Si cuentas, estás añadiendo elementos a un conjunto, ¿sí? En cierta parte se parecen y en cierta parte no se parecen, ¿ok? Lo primero que fuimos haciendo como humanidad fue contabilizar las cosas. Nuestra primera necesidad fue contar alimentos, el tiempo. Imagínense cómo contabilizábamos el tiempo antes. ¿Cuál fue la primera forma de contabilizar el tiempo? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Por qué no nos quedamos con contar? Nosotros evolucionamos del contar, pasamos al sumar. ¿Sí? Queríamos hacer la cuenta más eficiente, la cuenta más rápida. Y empezamos a sumar distintas cantidades. No necesariamente contar de uno en uno, contar de dos en dos. Contar dos, luego agregar tres. Entonces ahí ya no tenemos que contar, tenemos que empezar a sumar. ¿Sí? Podemos contar de uno en uno, que es lo mismo que sumar de uno en uno. Ahí sería lo mismo. Contar de dos en dos, sumar de dos en dos. Pero cuando tenemos cantidades más complejas, no nos conviene contar, nos conviene sumar las cantidades ya determinadas de un grupo y agregarles otra cantidad, cuenta, contar, ¿sí? De otro grupo. Fue una evolución, sumar las cosas. ¿Ok? Ya, ¿cuántos estudiantes entran en la sala? Y para esto quiero que cada uno elija una manera. Hay muchas maneras de llegar al resultado. Quiero que me vayan colocando, no el resultado final, eso no me importa el resultado final, sino cómo llegaron a ese resultado, ¿sí? Porque hay muchas formas de llegar al resultado. Pueden abrir su micrófono si quieren. Hay muchas formas de llegar al resultado. Ya, acá tenemos una forma, 4 más 3 más 5, y todo esto por 5. Muy bien, ahí tenemos una manera. Hay muchas. Vamos a ver, luego de las maneras, la relación entre estas formas de hacerlo. Muchas gracias, Naomi. Vamos. También me podrían decir contar de uno en uno, ¿sí?
pero como que nos demoramos, ¿cierto? Contar, sumar de 1 es un poco lento. Sabrina hizo 4 por 5, más 3 por 5, más 5 por 5. Muy bien. Emilia hizo lo mismo. Es más largo, sí, claro. Por eso nosotros pasamos de una operatoria de contar a sumar. Cada operatoria que fue naciendo y apareciendo quiso agilizar el proceso. ¿Sí? 5 por 12, muy bien. 5 por 12. O que sería lo mismo que 12 por 5. ¿Sí? Muy bien. Aquí ya tenemos varias propiedades que vamos a repasar. La primera propiedad que quiero que hagan cuenta es la relación entre la primera multiplicación y la segunda. ¿Sí? Hay una propiedad que consiste en hacer esto. Y al hacer esto, en la primera multiplicación, nos da el resultado de la segunda multiplicación. Muy bien, así es, María. Aquí se está aplicando, al multiplicar esto y dar como resultado lo que está acá abajo, se aplica la propiedad distributiva, donde se distribuye el 5 a cada uno de los sumandos. El 5 se distribuye al 4, me queda 4 por 5, más, bajo el más. El 5 se distribuye al 3, nos queda 3 por 5. Y el 5 se distribuye al 5 y nos queda 5 por 5. Piera, lo que había que hacer era ver distintas maneras de encontrar la cantidad total de estudiantes que entran en la sala, viendo que cada uno de estos espacios, de estos cuadrados, son un estudiante. ¿Sí? Entonces, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, pero este 5, ¿cierto? Se repite ¿cuántas veces? La repetición, ¿sí? Ojo, acá hay una repetición. Y la otra forma sería, en vez de hacer la propiedad distributiva, sumar 4 más 3 más 5, es decir, sumar cada una de las partes, sumar estos 4, más este 3, más este 5, y todo eso se repite 5 veces, ¿sí? Entonces, 4 más 3 más 5 es 12, y 12 se repite 5 veces, ¿ok? Muy bien, entonces aquí aplicamos multiplicación y suma, mediante un ejercicio. Entonces, ¿qué es multiplicar? Aquí tienen que colocar todas las alternativas que ustedes crean correctas. ¿Qué es multiplicar? Muy bien, excelente. Voy a finalizar la votación para que voten los últimos. Y voy a compartir los resultados. Muy bien que no hayan puesto que es un número, porque no es un número, es una operación matemática. Y además de ser una operación, nosotros podemos representarla como una suma repetida de cierta cantidad, ¿cierto? Teníamos en una cantidad de asientos, donde habían 5, ¿cierto? Este 5, 1, 2, 3, 4, 5, se repetía 5 veces. Entonces, en vez de sumar 5 más 5 más 5 más 5 más 5, digo, hey, el 5 está repetido 5 veces. 5 veces el 5, eso es 5 por 5, ¿sí? El otro que era 3 más 3 más 3 más 3 más 3, era 5 veces el 3, ¿sí? Lo mismo que 5 por 3, ¿ok?
Muy bien, entonces, voy a tener el uso. ¿Qué es multiplicar? Multiplicar es una operación matemática que surge a partir de la necesidad de contar la cantidad total de elementos, ¿cierto? Esa era nuestra necesidad, contar cuántos estudiantes en total entraban en esa sala. Y que se encuentran repartidos en varios grupos. Aquí habían distintos grupos, ¿cierto? Grupos de 5, grupos de 3, grupos de 4. Esto se puede representar a través de una suma repetitiva o reiterada, pero también se puede ver como agrupaciones de elementos con la misma cantidad, ¿cierto? Porque nosotros no agrupamos la cantidad de 4 más la cantidad de 3 más la cantidad de 5, ¿cierto? Sino que en la cantidad de 4 lo agrupamos y era 5 veces la cantidad de 4, ¿sí? Agrupamos todo esto, porque tenemos con la misma cantidad de elementos, ¿sí? Entonces podemos agruparlo porque se repite una cantidad de elementos. Por eso lo escribimos como una multiplicación. Se relaciona con la cantidad de veces. Aquí en el álgebra es muy importante esta apreciación, porque cuando les hablan de una situación que se repite una cantidad de veces, lo que le están pidiendo es que usted multiplique, ¿sí? Sí, todo esto, el PowerPoint se sube, ¿sí? La clase se sube, así que presten atención a la clase, ¿ok? Muchas gracias, Renata, igual por la pregunta. Presten atención a la clase, todo esto se sube, todo va a estar en el Classroom, ¿ok? Muchas gracias por la pregunta. Entonces, la suma reiterada, ¿cierto? Va a ir relacionada a la cantidad de veces que se repite una misma cantidad, o una misma cantidad de elementos. Acá hay 5 elementos más 5 elementos, ¿cierto? Los factores son aquellos números que se van a multiplicar, ¿sí? Por nombre se le conoce como factores. Se le pudo haber llamado pepitos, pero se le conocen como factores. Entonces, el producto 20 tiene como factores el 4 y el 5. Son los números que multiplicados me dan este resultado. El producto es el resultado de la multiplicación. Entonces, cuando le hablan de el producto de 3 y 2, usted tiene que agarrar los factores 3 y 2 y buscar el resultado, ¿sí? Están hablando con un lenguaje matemático, pero lo que les piden es el resultado. Si bien 4 por 5 es lo mismo que 5 por 4, ambos dan producto 20, el origen es distinto, porque 4 por 5 viene de haber repetido 4 veces el 5, y 5 por 4 viene de haber repetido 5 veces el 4. ¿Ok? Y también acá hay una propiedad que me indica que los factores, no importa cómo yo los ordene, el resultado va a ser el mismo. ¿Saben cómo se llama esa propiedad? ¿Cómo se llama esa propiedad? Igual las vamos a ir viendo. Todo esto se trata de repetir esto muchas veces para que usted lo aprenda. ¿No? Se llama propiedad conmutativa. La vamos a ver también. Entonces, ¿cuáles son los componentes de una multiplicación? Tenemos los factores, que son los números que se van a multiplicar, y el producto vendría siendo el resultado. ¿Ok? El primer método que vamos a ver para poder ver una propiedad es el método japonés, ¿sí? Ellos multiplicaban con varillas de bambú y las disponían de manera vertical, no sé por qué dice vertical, y horizontal, pero rima, vertical y horizontal. El resultado va a ser la suma total de las intersecciones. Por ejemplo, si tenemos 3 por 2, agarramos 3 palitos y luego les cruzamos 2 palitos. La intersección va a ser el resultado. La intersección 1, 2, 3, y eso se repite otra vez. El resultado es 6. Pero si tengo la multiplicación 2 por 3, tengo 2 palitos y voy a atravesar 3. Aquí el resultado va a ser el mismo. Pero si se dan cuenta, algo cambia. La orientación, ¿cierto? Uno apunta para allá y el otro apunta para allá. ¿Sí? Desde la suma vienen de distintos orígenes. Uno es 3 veces el 2 y el otro es 2 veces el 3. ¿Sí? Pero el resultado es el mismo. La propiedad, como les dije, es la propiedad conmutativa. El orden de los factores, como yo los ordene, no va a cambiar, no va a alterar, ¿sí?
el producto o el resultado. Entonces, cuando usted tenga 7 por 5, y diga, oh, la tabla del 7 no me gusta. Ah, pero la del 5 sí, esa se me es más fácil. Entonces vea esa multiplicación como 5 por 7. Cámbiela a su gusto, ¿sí? Porque el orden de esto no va a cambiar el producto. ¿Ok? Acomode los números como a usted más le guste. Ese es el objetivo de esta clase. Si tenemos 32 por 12, ¿sí? Esto es para que vean que se puede hacer también con decenas. Tenemos el 3 del 32, pero vamos a dejar un espacio para separarlo, para separar su valor posicional, ¿sí? Vamos a dejar un espacio, luego vamos a colocar el 2 un poquito más lejos. Ahí tenemos el 32, ¿cierto? El 3 y el 2. ¿Por qué estoy escribiendo con rojo? Ya. Y si queremos atravesar ahora el 12, lo mismo, partimos de abajo para arriba, y el otro de arriba para abajo. El 1, separamos un espacio para separar la decena de la unidad, ¿cierto? Tenemos una decena, 2 unidades. Y ahora lo importante, como aquí hay diferentes valores posicionales, ¿cierto? Porque este 2 hace referencia a la unidad y este 3 hace referencia a la decena, ¿cierto? No es lo mismo un 3 en unidad que un 3 en decena. Entonces los vamos a separar, y eso se separa así, ¿ok? Queda la parte más de la derecha, la parte del medio y la parte de la izquierda. ¿Y por qué se separa así? Porque esos van a ser los valores posicionales, ¿sí? Más a la derecha tenemos nuestra unidad. Al medio vamos a tener la decena, unidad, decena y por último la centena. La unidad, ¿cuántas unidades tenemos? 4. Las decenas, ¿cuántas decenas tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 2 son 8. Y ¿cuántas centenas? 3. ¿Sí? Entonces el número es 384. ¿Ok? Este es un ejemplo nomás. El método japonés no lo recomiendo para que lo practiquen como su método base para multiplicar, sino yo lo enseño, cuál es mi objetivo de enseñarlo, para que vean la propiedad conmutativa visualmente. ¿Ok? Los próximos métodos son para que ustedes sí lo apliquen. ¿Ok? Solamente para que lo vea visual, como lo hacían también otras culturas. Unidad, decena y centena. Ya, vamos a ver el método de la descomposición. Yo que tengo 4 por 7, ¿sí? No me gusta la tabla del 7, pero... ¿por qué no lo recomiendo? Porque si tienes números muy grandes, o multiplicaciones muy grandes, te puedes confundir. Y lo mejor, lo que recomiendo, que es lo que voy a mostrar ahora, es repasar más tus habilidades mentales que tus habilidades motrices, ¿sí? Si bien visualmente es un método que sirve, ¿sí? Para ejemplificar visual, no lo recomiendo para ya la operatoria, porque ya en el puro dibujar se van a demorar, ¿ok? Por cosas de tiempo nomás. Pero para comprender, para entender la propiedad conmutativa, para mí está bien, me gusta para eso, con ese objetivo. Entonces 4 por 7, no quiero multiplicar por 7, bueno, no multiplico por 7, pero sé que el 7 es lo mismo que 5 más 2, ¿cierto? Entonces, en este caso puse 3 más 4, disculpen. En el otro lado lo cambié, me adelanté. Lo voy a escribir como 3 más 4, porque 3 más 4 también es 7, ¿cierto? 3 más 4 es 7. Y multiplicar por 3 me gusta, y multiplicar por 4 también. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio de la clase, que es aplicar la propiedad distributiva. Entonces voy a distribuir el 4, tiene que multiplicar al 3 y tiene que multiplicar al 4, ¿sí? De esa manera va a estar multiplicando al 7, porque 3 más 4 es 7. Entonces me va a quedar 4 por 3 más 4 por 4, ¿sí? Y ya separé la multiplicación del 7, no estoy ocupando la del 7, sino tengo 4 por 3 más 4 por 4. Aplico la propiedad distributiva de la multiplicación. Y eso me da 12 y 16, y luego sumo, listo, 28. ¿Ok? Como les decía, podemos separarlo de otra manera, ¿sí?
vamos a hacer una representación pictórica de esto. Recuerden que 4 por 7, ¿cierto? Significa que tenemos 4 veces el 7. Tenemos 1 vez el 7, 2 veces el 7, 3 veces el 7, 4 veces el 7, ¿ok? De hecho, por eso, cuando uno quiere calcular área, uno multiplica, ¿sí? Multiplica para ver todo el espacio que se ocupa. En este caso, serían las nubes cuadradas. Ya, 4 por 7 entonces. Si separo aquí el 4 por 7, ¿sí? ¿Qué multiplicación estaría yo representando? ¿Cuál sería esta multiplicación? Más, ¿cuál sería esta multiplicación? ¿Cuáles serían las multiplicaciones que estoy representando con haber cortado eso ahí? 4 por 5. 4 por 5, ¿cierto? Muy bien. 2 por 4. O 2 4 por 2. o 4 por 2, ¿cierto? 2 por 4 o 4 por 2, depende. Podemos ver como 4 veces, perdón, podemos ver como 4 veces el 2, o podemos verlo como 2 veces el 4, ¿ven? Por eso la propiedad conmutativa, da lo mismo como yo lo ordene. Muy bien. Entonces, ¿qué hice aquí? A alguien separé. Separé al 7, ¿cierto? Todo esto era una cantidad de 7, y la dividí en esta parte. Entonces nos queda 4 por 5 más 4 por 2. ¿Pero de dónde viene eso? Viene de haber separado el 7 en 5 más 2. Y se aplica la propiedad distributiva, si es muy importante, la propiedad distributiva, y nos queda 4 por 5 más 4 por 2. De hecho, el proceso contrario, ¿sí? De aquí a acá, aplico la propiedad distributiva, ¿sí? Porque yo distribuyo el 4 a los sumandos, distributiva, no me queda espacio. Pero si yo me devuelvo, y esto es lo interesante, si yo me devuelvo, quiero devolverme de abajo para arriba, ¿sí? Se hace un proceso, que es el proceso contrario a la propiedad distributiva, donde encuentro algo. ¿Qué estoy encontrando? ¿Qué hice para pasar de abajo para arriba? Busqué algo. Recuerden que la matemática siempre está relacionada con encontrar patrones. Está como obsesionada con ver patrones. ¿Qué patrón habría aquí? ¿El 4? El 4, ¿cierto? El 4 es un factor común. Entonces, adivinen cómo se llama el proceso de abajo para arriba, para yo devolverme. Este es un factor común. De abajo para arriba, nosotros aplicamos la famosa factorización, donde encuentro un factor común, factorización. Y digo, hey, pero el 4 está multiplicando el 5 más el 2, y yo factorizo. Factorizamos, dijimos el 4. Yo cuando factorizo digo que hay un factor que va a multiplicar a muchas cantidades que se están sumando, en este caso 2 cantidades, al 5 y al 2. ¿Ok? Entonces la factorización con la propiedad distributiva están muy relacionadas, como la suma con la resta, como que procesos inversos. ¿Ok? Muy bien, así llegamos al mismo resultado. Llegamos de otra manera, pero al mismo resultado. Ya. Avísenme si tienen alguna pregunta, por favor. Si no entendieron algo, ¿ya? Estoy atenta al chat. El método egipcio consiste en armar 2 columnas de números. En la primera van a ubicar siempre el 1, pero en la segunda un factor cualquiera de los que van a multiplicar, ¿ya? Por último, se van a buscar los dobles de todo eso. Entonces, vamos al ejemplo. 31 por 14, una multiplicación fea, ¿cierto? Yo quiero todo transformarlo en bonito, en sencillo. Entonces, ¿qué hicieron los egipcios? ¡Uy! Los egipcios dijeron, número 1 por un factor, que en este caso va a ser el 31. 1 por 31, 31. Fácil, ¿cierto? Una vez el 31. Luego 2 veces el 31, bueno, fácil también porque es el doble de 31, es 62. Pero luego no nos vamos a pasar a 3 veces 31, sino que vamos a doblar eso. Vamos a doblar el 2 por 31 y vamos a llegar a 4 veces el 31, ¿sí? Ustedes dirán, pero ¿cómo resuelvo eso? ¿Cuál es el producto o el resultado de eso? Va a ser el doble de 62.
que es 124, porque fue el doble de 2, es 4, el doble de 62, 124. Y seguimos buscando los dobles, todo el rato buscamos los dobles. El doble de 4 va a ser 8, entonces 8 veces 31, miren cómo llegué fácilmente a 8 por 31 y ni siquiera me salió una gotita de sudor. No, cero esfuerzo aquí. El doble de 124, bueno, el doble de 4 es 8 y el doble de 12 es 24. Excelente. ¿Podemos seguir? El doble de 8 va a ser 16. 16 por 31 va a ser el doble de 248. El doble de 8 es 16. Anoto el 6, me llevo uno para arriba. El doble de 24 es 48, más el 1 que me lleve arriba, 49. ¿Sí? Entonces, rápidamente ya tenemos 31 por mucho. Tenemos 31 por 8. Recuerden que es lo mismo que 31 por 8. 31 por 8 es lo mismo que 8 por 31. ¿Sí? Propiedad conmutativa. Conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. Entonces, ya con esto, yo ya tengo la multiplicación lista. ¿Ok? Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde está la gracia? En la descomposición. El 14, no tengo 31 por 14, tengo 31 por 2, tengo 31 por 4, tengo 31 por 8. Ah, pero espera. Si sumo, si el 14 lo descompongo, a ver, lo vamos a descomponer. Lo vamos a descomponer en la suma de 8 más 4 más 2, porque justo 8 más 4 más 2 da 14. Entonces ya descomponemos el 14 y nos va a quedar de esta manera. ¿Qué tengo que hacer ahora? Aplicar la propiedad. ¿Cómo se llama la propiedad? Propiedad distributiva. Distribuir el factor, porque estoy diciendo, hey, el 31 tiene que multiplicar a todo esto, porque tiene que multiplicar al 14. El 31 tiene que multiplicar al 14. Entonces, como el 14 lo descompuse, cada parte en que descompuse el 14 tengo que multiplicarla por 31. Porque si no, no voy a estar multiplicando 31 por 14. Entonces, aplico la propiedad distributiva, distribuyo el 31 a cada uno de los sumandos. ¿Y qué me queda? Me queda 31 por 8, más 31, ¡ay! 31 por 8, más 31 por 4, más 31 por 2. Y eso ya los tengo listos. 31 por 8, aquí está. 31 por 4, también lo tengo el resultado. Y 31 por 2, bueno, ese era más fácil. Entonces, de esta manera, llego rápidamente al resultado. Sería 248 más 124 más 62, ¿sí? Y me queda 434, ¿ok? Este es el método egipcio, que busca los dobles, ¿sí? Hay otro método, ¿sí? Que ocupa esto, pero lo ocupa, a mi parecer, de manera más eficiente, ¿ok? ¿Entendieron? Díganme si sí o si no. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Súper, genial. Ya, ¿les está gustando? Eso también quiero saber. ¿Les está gustando la clase? No te preocupes, lo de la factorización lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Ahora fue como un flachazo ahí para que vean que ahí está relacionado. ¿Ya? La factorización, tenemos una clase que vamos a ver factorización y vamos a hacer ejemplos, así que tranquila, ¿ok? Solamente lo mencioné ahora para los que sabían de la factorización y no entendían de dónde venía, ¿sí? Fue un spoiler. Ya. Entonces, si adaptamos el método anterior, que es como a mí me gusta, ¿sí? Lo que vamos a hacer es elegir un factor que quieras descomponer. Ay, qué bueno, Pamela, me encanta. Qué bacán que te encante. Estamos todos encantados. Ya, entonces, me hace un rojo. Ya. Elija un factor que quiera descomponer en una suma y una resta. Ojo, no solamente pueden descomponer en una resta, sino también en una suma. O sea, perdón, al revés, lo dije al revés. A veces hago eso. No solamente lo pueden descomponer con una suma, sino también con una resta. ¿Ok? Entonces, vamos a poner el mismo ejemplo. El consejo es que descompongan en el 1, el 2, el 5, el 10, o dobles de esos números, porque multiplicar por 1, por 2, por 5 y por 10 es fácil, ¿cierto? De hecho, no les recomiendo que se aprendan todas las tablas, sino que apréndanse las que les gustan
Y con eso arman las otras. Ya. Tenemos 31 por 14, ya el mismo ejemplo. Pero el 14 no lo vamos a descomponer en 8 más 4 más 2, ¿sí? Aquí vamos a descomponer primero, pero en números que sean sencillos. Por ejemplo, multiplicar por 10, ¿cierto? Multiplicar por 10 es fácil. Se puede descomponer en 10 más 4, ¿sí? No hago la tabla es muy importante. A mí me gusta mucho trabajar con tablas de múltiplos porque eso agiliza todos los procedimientos. Pero aquí no parto por la tabla, parto por descomponer uno de los factores. Aquí descompuse el 14, porque descomponerlo se hace súper fácil, 10 más 4, ¿cierto? Entonces, los separo, aplico la propiedad distributiva, tuki tuki, el factor 31 a cada uno de los sumandos, y me va a quedar 31 por 10 más 31 por 4. Y recién ahora voy a buscar y hacer la tabla, recién, a buscar los múltiplos de 31. Partimos con el más fácil, 1 por 31, ¿cierto? 31. 2 por 31, porque lo necesito, porque voy a ir al doble. ¿Por qué calculé el 2 por 31? Que es 62, porque necesito el por 4, y yo sé que por 4 va a ser el doble de ese, entonces llego al tiro a por 4. Y ahí me detengo, porque luego es 31 por 10, me salto entonces 31 por 10, y eso es 310. ¿Sí? Y este lo puse de yapa, porque también lo pueden ver, en vez de buscar los dobles, de ir multiplicando por 2, y multiplicar por 2, aquí yo dividí por 2. Busqué a la mitad, no 31, no 10 por 31, sino 5 por 31, y va a ser la mitad de 310. La mitad de 10 es 5, y la mitad de 300 es 150. Entonces, miren, de manera muy rápida, encontramos muchos múltiplos, sin calentarnos la cabeza, sin quemarnos las pestañas, y reemplazamos. 31 por 10, fácil, ya lo tenía, 310, y 31 por 4, bueno, es el doble de 31 por 2, que es 62. Por 2 va a ser 124. Y ahí sumo, y llegamos al mismo resultado, pero un poco más ágil. Si bien ocupé el método egipcio para partir con los dobles, porque iba a multiplicar por 4, ¿cierto? Lo dejé hasta ahí nomás, y luego busqué un factor conveniente, que era el 10. ¿Ok? Entonces siempre descomponer por el 10 o por el 20, ¿sí? Porque aquí podemos calcular al tiro 20 por 31, ¿sí? Porque va a ser el doble de este. Entonces va a ser el doble de 310, eso va a ser 620. Imagínense, ya lo tenemos. Ya, vamos a seguir. Espero se haya entendido, ¿sí? A mí me encanta adaptar los métodos. Ya, algunos trucos para multiplicar más rápido. Apréndanse solamente algunas tablas. Yo no voy a ser la profesora de matemáticas que les va a decir, hey, apréndense todas las tablas. No, aprenda cómo llegar a esas tablas. Sí, eso sí. ¿No le gusta la tabla del 7? Bueno, la tabla del 7 es lo mismo que 5 más 2. ¿Sí? Si tiene que multiplicar 6 por 7, 6 por 5 más 6 por 2. ¿Sí? Que es lo mismo que 6 por 7. ¿Ok? Adapte los números como a usted más le guste. ¿No le gusta la tabla del 5? Bueno, elija la del 2. Por ejemplo, 5 por 3. No sé cuánto es 5 por 3. Bueno, cójalo como 5 por 2 más 1. Y aplica propiedad distributiva. 5 por 2 más 5 por 1. ¿Sí? Adáptelo por el método de la descomposición. Apréndase la tabla del 2, la del 5 y la del 10. Y no se olvide la del 1, ¿sí? Porque la del 1, por ejemplo, si tienen que multiplicar 4 por 6, y no le gusta multiplicar por 6, 4 por 5 más 1. Entonces, aplica propiedad distributiva, 4 por 5, más 4 por 1, ¿sí? Propiedad distributiva. ¿Ok? Y en ningún momento multiplico por 6, sino por 5 y por 1. Y esas son fáciles. ¿Ok? Entonces no se olviden de la tabla del 1. Todo es más fácil así, ¿cierto? Eso es lo que quiero que ustedes aprendan, que hay formas más fáciles de hacer las cosas, las matemáticas, ¿sí? Por eso quiero que reaprendan las mates con este método, mi forma de enseñarlo.
Hay un último truco, que es el truco transformer, pero que tiene ciertas limitaciones, ¿ok? No les voy a decir las limitaciones, sino que creo que las piensen ustedes primero, ¿ok? Transformar los factores en otros más sencillos, ¿ya? Porque si los vemos, por ejemplo, 8 por 4, el 8 lo puedo escribir como 4 por 2, ¿están de acuerdo? ¿Cierto? 4 por 2 es 8. Entonces puedo multiplicar así. Y el 4 lo puedo descomponer como 2 por 2, ¿sí? Algo de esto tiene, ¿sí? Algo de esto tiene. Miren, vamos a ver el ejemplo. Si tenemos la multiplicación 32 por 125, ¡ay, qué fea la multiplicación!, ¿cierto? El 32 voy a buscar la mitad de 32 es 16, y el doble de 125 es 250. Vamos a hacerlo de a poco. La mitad de 32 es 16, pero como tengo que mantener la igualdad, si a este le quité la mitad, a este tengo que buscarle el doble para mantener la igualdad. Y seguimos. Voy a buscar la mitad de 16, que es 8, y voy a buscar el doble de 250, que es 500. Podemos seguir. La mitad de 8, ¿sí? Pero el doble de 500. Y ahora sí, multiplicar 4 por 1000 es fácil, ¿sí? 4 por 1000 es lo mismo que 32 por 125. Pero 32 por 125 sería súper difícil. Yo acomodé los factores, ¿sí? Multiplicando y dividiendo por la misma cantidad para llegar a factores más sencillos. ¿Ok? ¿Cómo se ve esto de la manera que yo lo enseñé? O sea, de la otra manera que yo lo enseñé. 32 es lo mismo que 16 por 2. Y eso por 125. Entonces, ese 2 que le quité acá, lo voy a asociar. Eso es otra propiedad. Lo voy a asociar con 125. Entonces me queda 16 por 125 por 2, son 250. Y luego el 16, lo voy a hacer para arriba, lo voy a separar como 8 por 2, ¿cierto? Y todo eso tiene que estar multiplicándose también con 250. Pero este 2 lo voy a pasar al 250 y me va a quedar 8 por 500. Luego el 8 lo voy a transformar como 4 por 2 por 500. Lo voy a pasar ahora a multiplicar eso y me va a quedar 4 por 1000. ¿Sí? Solamente separando, asociando, haciéndonos la vida más fácil. Si no estamos para eso, sí, entonces, ¿qué? ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, pero el 125 al no ser... ¿Qué tipo de número es el 125? Se puede hacer con el 125, pero ¿qué es lo que lo hace más complejo? A diferencia del 32. ¿Qué es lo que lo hace más complejo? Muchas gracias. 1, que es un número más grande, ¿sí? 2, que es impar, ¿ok? 125 se divide por 5, entonces tienen que buscar 5 por cuánto me da 125, ¿ok? Y eso ya te queda más complejo, y la idea es hacernos la vida más fácil. Entonces, este truco transformer tiene esas limitaciones, ¿sí? Que de repente, se imaginan acá, en vez de 32, hay un 11. No puedo con el 11, ¿cierto? No puedo buscar la mitad de 11. O si hay mitad de 11, no me conviene expresarlo como un número decimal, ¿cierto? Me complico la vida. Entonces las limitaciones es que no todos los números se pueden encontrar sus mitades, sí todos los números pueden tener dobles, pero no todos los números se pueden tener sus mitades, ¿sí? Lo otro también es que pueden dividir por 3, pero si dividen una cantidad por 3, la otra la multiplican por 3, porque tenemos que mantener la igualdad, ¿ok? Si divido por 3 y luego multiplico por 2, se fue todo muy lejos de aquí, ¿ok? Ejercicios. Ya, vamos. Ustedes van a hacer 15 por 7, ¿ya? Sí, esta clase termina a las 8:30. Yo siempre, las clases están como dictadas
como si fuese de 2 horas, pero no es de 2 horas, es de 1 hora y media las clases, ¿ok? Yo le voy un poquito porque de repente por preguntas de la clase se extiende un poco, ¿ok? Entonces, quiero que multipliquen 15 por 7, ¿sí? Más que el resultado, como les decía, quiero que muestren diferentes formas de llegar al resultado. ¿Cómo? ¿Qué hicieron? ¿Cómo descompusieron el 15 por 7? ¿Ok? Y el 99 por 6 se puede hacer en menos de 30 segundos, ¿sí? Ese lo voy a hacer yo, en menos de 30 segundos. Quiero que vean de manera privada, que me envíen el mensaje privado, enviar a, tienen que colocar solamente a mí, yo, la Isidora, ¿sí? Y que me diga cuál sería esa manera que nos permite hacer esa multiplicación en menos de 30 segundos. ¿Ok? Vayan escribiéndome cómo hicieron la primera. Si alguien quiere levantar el micrófono y decirme cómo se puede hacer, también bienvenido, bienvenida. Estamos aquí para escuchar. Vamos pensando. Muy bien, ¿cierto? Aquí una compañera hizo 5 por 3 por 7. ¿Sí? Pero igual te quedó multiplicar por 7, pero es una manera. Si ocupamos la descomposición con la suma, ¿cómo también se podría hacer? Vamos, vamos, más maneras. Ya. Aquí una compañera hizo 15 por 3 más 4. ¿Sí? Muy bien. Aplicando la propiedad distributiva. Que me quedó feo el por. Sería 15 por 3 más 15 por 4. ¿Sí? Hay otra manera, ¿sí? Que a mí me gusta, como les dije, no voy a separar el 7, voy a separar el 15. Si bien la tabla del 7 no me gusta, sí, el resultado es 105. Si bien el 7 no me gusta como tabla, multiplicar por 10 y por 5 es fácil, porque multiplicar por 5 es la mitad de haber multiplicado por 10. Entonces, aplico propiedad distributiva para el otro lado, y me queda 10 por 7, más 5 por 7. 10 por 7, ¿cierto? Eso es 70, y 5 por 7 va a ser la mitad, porque el 5 es la mitad del 10. ¿Cuál es la mitad de 70? 35 es la mitad de 70. Entonces, esto es 70 más 35. ¿Sí? Y llegamos a 105. Muy bien, excelente. Todas estas maneras, ¿cierto? 15 por 3. ¿Cuánto sería 15 por 3? 15 por 3 es lo mismo que 15 por 2 más 1. 15 por 2 más 15 por 1. 15 por 2 es 30, más 15 por 1 es 15, eso me da 45. 45. Y si 15 por 2 es 30, 15 por 4 es 60, también llegamos a 105. ¿Ok? Nadie me escribió cómo se hacía el segundo ejercicio entre menos de 30 segundos, lo voy a hacer yo, si quieren. ¿Se aproxima? Cuenten. ¿Ah? Si se aproxima el 100, se multiplica 100 por 6 y luego se le quita los 6. Muy bien, excelente. El 99 lo vamos a escribir como 100 menos 1. Y todo eso se va a multiplicar por 6. Porque 100 menos 1 es lo mismo que 99. Aplico la propiedad distributiva y me da 100 por 6 menos 1 por 6. 100 por 6, 600. Menos 1 por 6 es 6. Y 600 menos 6 son 594.
¡Cachín! Sí, también, Sabrina, se podría hacer así. ¿Sí? Entonces el 99 lo expresamos como 100 menos 1. Recuerden que también se puede hacer con restas, no solamente con sumas. Y aplico la misma propiedad distributiva. La propiedad distributiva, eso no se les puede olvidar. ¿Seguimos entonces? ¿Qué es dividir? Si está todo asociado. ¿Qué es dividir? Respondan ahí la encuesta. ¿Qué es dividir? Todas las opciones que ustedes... Ay, creo que está con opción única. No. Anoten solamente una opción. Vamos. Esta es más compleja, yo lo sé. Pero ya con lo que hemos aprendido, si lo incorporaron, la tablita y todo eso, la descomposición, división, se les va a hacer, pero facilísimo. Lo que yo busco es que ustedes con mis talleres, que ustedes se apoderen, se apropien de los números y los quieran escribir como a ustedes más les acomoda, como a ustedes más les gusta, para que tengan esta flexibilidad matemática que se necesita. Se vuelven más ágiles. Ya, voy a finalizar la votación. Muchas gracias a los que participaron. Voy a compartir los resultados. La mayoría puso repartir, ¿cierto? Quitar elementos en partes iguales. Estoy de acuerdo, eso es lo que se enseña en un principio. Una operación también es una operación. Muy bien que no pusieron una suma repetida, porque no es un número, tampoco es un número. Y también es una resta reiterativa, o reiterada, o repetida. Si la multiplicación es una suma repetida, la resta, o sea, la división es una resta reiterativa. ¿Ok? Vamos a ver cómo es eso. Ahí tiene cara de duda. Ojalá tenga la misma cara de duda. Dividir. ¿Qué es dividir? Dividir es realizar una resta consecutiva. Pero también se puede tomar, considerar, interpretar, reconocer que dividir es repartir en partes iguales, porque el repartir es sacar. Si yo tengo una cantidad y voy a repartir, yo tengo menos cantidad. O sea, ¿qué me pasó? Me quitaron una cantidad, es decir, restaron. ¿Cierto? El repartir tiene que ver con restar, porque yo al todo le voy a quitar partes, le estoy sacando, sacar, restar, ¿cierto? Esas partes iguales, no, esas partes igual son las que se van a ir restando, ¿sí? Esas partes son las que se van a ir restando, repetidamente. ¿Cuáles son las partes de una división? Rápidamente en el chat, ¿cuáles son las partes de una división? No, ya no hay factores y productos. ¿Sí? Cuando hablamos de factores y productos, hablamos de los componentes de la multiplicación. ¿Sí? Factores, los números que se multiplican, producto, resultado. Acá hay otros nombres para hacer referencia a las partes que se están operando. Divisor, muy bien. Dividendo, excelente. ¿Y el resultado cómo se llama? Muy bien, Camila, cociente, excelente. Cociente o cociente, ¿ah? Productos no. Productos es únicamente para lo que estamos, para el resultado que viene de una multiplicación. ¿Sí? Productos, cuando nos hacemos referencia al producto, es solamente el resultado de la multiplicación. No te preocupes, me encantó tu error porque me sirvió para repasar. ¿Sí? Así que agradece tu error porque te apuesto que ahora no lo vas a olvidar. Así que muchas gracias por comentarnos. Sin miedo, me encanta. Ya. Sí, tenemos el dividendo, el divisor, el cociente y el resto. No todas las divisiones tienen como algunas, no todas las divisiones tienen resto, pero sí varias. ¿Ok? Por ejemplo acá. 17 dividido en 3 es igual a 5, nos quedan 2. Dividendo, 17. Divisor, lo que yo voy restando, 3. Cociente, 5. Y resto, 2. Lo que me sobra, lo que me resta. ¿Sí? Ya. La multiplicación está directamente relacionada con la división, porque la división es la operación inversa a la multiplicación. 12 por 11 como factores dan como producto 132,
pero si yo los divido, 132 dividido en 11 es 12, y lo puedo comprobar, 12 por 11 es 132. Es una forma de comprobar la multiplicación, ¿sí? Esto solamente con divisiones sin resto. Con resto luego hay que sumarle a esta multiplicación. Si hay un resto, yo hago la multiplicación y luego le sumo el resto. Por eso en los números mixtos ahí aparece así como, oh, multiplica este por este y luego le suma una cantidad. Ah, esa cantidad que se le suma es el resto, para que nos pueda dar el número original. Lo mismo pasa aquí, aquí tenemos varios ejemplos, ¿sí? No quiero que nos detengamos en los ejemplos, sino que vean la relación inversa que tiene la multiplicación con la división. Al mismo tiempo, la suma de la resta, ¿sí? Nosotros aquí queremos agilizar el proceso de restar, ¿sí? Lo mismo pasa con la multiplicación, queremos agilizar el proceso de sumar repetidas veces una cantidad. Aquí restamos repetidas veces una cantidad. Ya, esto no lo vamos a ver. Método explicativo, ¿sí? Vamos a explicar qué es lo que va pasando. Al dividendo se le va a ir restando el divisor de manera consecutiva, al dividendo la parte total, el grueso, el todo que quiero repartir. Entonces, al dividendo le voy sacando divisores de manera consecutiva. El mismo divisor, se lo voy restando. Entonces, tenemos 17 dividido en 4. ¿Ok? Ya. Tengo 4 cajas y 17 manzanas. ¿Ok? Lo que voy a hacer primero, para poder repartir, yo no sé cuántas manzanas le va a tocar a cada caja, pero la mejor manera para ser equitativa, porque la división tiene una cosa con la justicia, no le gusta ser injusta. Entonces no va a repartir ya para ti 4, para ti 5, para ti 6, no. Tiene que ser equitativo. Sí, vamos a repartir las peras. Entonces, primero, ¿cuántas peras debiésemos repartir para que esto fuese equitativo, para no equivocarnos? ¿Cuántas peras debiésemos repartir en un principio, como primera acción? Para ser bien equitativos. 4. 4, ¿cierto? Porque una pera por caja. ¡Uy, miren qué bonito! ¡Cuánta producción! Ya, entonces al 17 le quitamos 4, ¿cierto? ¿Cuántas peras nos quedan? ¿Cuántas peras nos quedan? 13. Muy bien. Entonces, aquí arriba va a ir la cantidad de veces que quitamos el 4. Aquí quitamos una vez el 4. De hecho, esto es 1 por 4, ¿cierto? Una vez el 4. Entonces, restamos una vez el 4. ¿Podemos restar más veces? Sí, porque tenemos que seguir repartiendo. Repartamos otras 4. Muy bien. Volvimos a restar 4. A 13 le volvimos a restar 4. ¿Cuántos nos quedan? 9. Entonces, restamos una vez más el 4. Restamos una vez. Arriba, acá en el resultado, el cociente va a ser la cantidad de veces que ustedes pudieron restar. Volvemos a restar 4, porque puedo, ¿sí? Me quedan una cantidad de 9. Me quedan 9 por repartir. Vamos, muévase. Listo. Muy bien. Resté nuevamente 4, ¿cierto? Es decir, resté una vez más el 4, una vez, la cantidad de veces está relacionada a una multiplicación, una vez más restamos el 4, ¿cuánto me quedan? 5. De hecho, lo veo acá, me quedan 5. Volvamos a repartir, 1, 2, 3 y 4. Volví a restar 4 a lo que me quedaba, me sobra una, mi resto, aquí está, solita la perita. Y resté una vez más el 4. Restamos una vez más el 4. ¿Cuántas veces resté el 4? ¿Cuántas veces? Que tenemos una suma reiterada. 4 veces el 1, es decir, 4. Restamos 4 veces, ¿sí? El 4. Arriba, en el resultado, va a ir la cantidad de veces que usted pudo haber restado, ¿sí? En este caso, restamos múltiplos de 4. En este caso,
el primer múltiplo de 4, que es 4, 4 por 1. ¿Sí? Pero podemos quitar más cantidad de veces los números, no solamente de a una es como un poco lento. Entonces vamos con el segundo ejemplo. Tenemos 100 dividido en 25, ¿ok? Entonces, ¿yo qué hago aquí? Me apoyo de la tablita. 1 por 25 es 25. 2 por 25 va a ser el doble, 50. Hey, ¿puedo restar 2 veces? ¿Puedo restar 50 a 100? Sí, le puedo restar 50. Primero, partamos con restarle una vez. Vamos a restar una vez el 25. ¿Sí? Para que sigamos haciendo lo que hicimos anteriormente. Me quedan 75. Resté una vez el 25. Pero ahora, no le voy a restar una vez el 25, sino que le voy a restar 2 veces el 25. No va a ser una vez el 25, sino que va a ser 2 veces el 25. Entonces acá sumo 2. ¿Cuánto me queda? Me queda 25. Ah, ¿y ahora cuántas veces le puedo restar el 25? Bueno, solamente una, porque estoy restando 25. Que es una vez el 25. ¿Sí? Y llegamos a 0. Entonces, ¿cuántas veces pude restar el 25? 4 veces. ¿Ok? Fuimos restando de apartes. Y me apoyé de mi tablita. Una tablita súper sencilla y amorosa, porque estamos dividiendo 100 en 25. ¿Ok? Vamos con números más complejos. Ya, 1700 dividido en 25, así, al tiro, con todo. Pero para que vean que esto se va a hacer súper sencillo. Lo que tenemos que hacer, como primera acción, les recomiendo hacer su tablita de los múltiplos. Y la tablita de los múltiplos ya es sencilla, ¿cierto? Las vamos doblando. Vamos a ocupar un poco el método egipcio. Múltiplos de 25, acá. ¿Sí? Entonces, 1 por 25, 25. 2 por 25 va a ser el doble de 25, es 50. Luego el doble de 2 por 25 va a ser 4 por 25. Y el doble de 50 por 2 va a ser 100. 100 por 2, 200. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 200 por 2, 400, bueno, y se ve, ¿cierto? 32 por 25, 64 por 25, y vamos a puros dobles, imagínense. Ya obtuvimos todos estos productos, todos estos son los productos o resultados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pregunta, ¿cuántas veces le puedo quitar 25 a 1700? ¿Cuántas veces le puedo quitar el 25 a 1700? Aquí está una vez 25. Puedo restarle una vez 25 a 1700, pero como que nos vamos a demorar, ¿no? ¿Cuántas veces le podemos quitar? Bueno, le puedo quitar 8 veces. 8 veces el 25, sí, le voy a quitar 200, que va a ser 8 veces el 25. ¿Sí? Y me va a quedar 1500. Pero en la tablita, ¿sí? Hay una cantidad más alta que le puedo quitar para no hacer esto tan largo. ¿Sí? 1600. Le puedo quitar 1600. Muy bien. Le voy a quitar 1600. 1600, es decir, 64 veces el 25. Imagínense la cantidad de veces que se multiplicó el 25. Acá va la cantidad de veces, 64. Excelente. ¿Cuánto me queda? 100. Ahora, ¿cuántas veces le puedo quitar el 25 a 100? 4. 4. Entonces, vamos a restar 4 veces más el 25, 4 veces más el 25, porque sé que esto es 100. Y listo. Resultado 68. Uf, qué difícil dividir. 17 por 4, ¿por qué quieres saber eso? 17 por 4, lo puedo llegar a primero ver 17 por 2. El doble, ¿cierto? De 17 es 34. Entonces, 17 por 4 va a ser el doble de 34, 68. ¿Sí? Hay muchas maneras de poder llegar al resultado, depende de la cantidad de veces que usted quieran restar. ¿Pudo haber restado 400? Sí. 16 veces,
el 25, resto 400, sí. Ustedes ven la cantidad que ustedes quieran ir restando. ¿Ok? Apoyados de su tablita de múltiplos. El método ruso, el que es otro método, consiste en ir duplicando el divisor, ¿sí? Y generar múltiplos hasta poder llegar al múltiplo más cercano, al dividendo más cercano, anterior a este. Entonces, buscamos los múltiplos de 15, ¿sí? Siempre en la tablita se van a buscar los múltiplos del divisor. En la multiplicación, usted agarra el factor que más le guste o que menos le guste para descomponer, ¿cierto? Para hacer la tablita. En el caso de la división, siempre tiene que ser el divisor. No se van a poner a hacer tablitas de 780. ¿Ok? Entonces hacemos la tablita. 1 por 15, 15. 2 por 15, 30, el doble. 4 por 15, 60. 8 por 15, 120 y así. Entonces, vamos restando múltiplos de 15. ¿Cuántos 15 como máximo, según la tablita nomás? Solamente según la tablita. ¿Cuántos 15 yo puedo restar? Según la tablita. Como máximo. Como máximo. ¿Cuántos 15 puedo restar? Muy bien, 32 veces el 15, ¿cierto? 32 veces el 15 porque es 480, entonces restemos 32 veces el 15, según la tablita. ¿Sí? Entonces restamos 480 y nos queda 300. Ahora, ¿cuántas veces puedo restar el 15 a 300? Bueno, según la tablita dice que puedo 16. Entonces, démosle con 16, ¿cierto? ¿Pude haber restado 8? Sí, pero la idea es quitar la mayor cantidad posible al tiro, ¿sí? Acortarme el procedimiento. ¿Cuánto nos queda? 60. ¿Cuántas 15 le puedo quitar? A 60. Recuerden que este 480 viene de 32 por 15, ¿sí? Este 240 viene 16 por 15. Y esta cantidad de veces es la que va aquí en el resultado. Y por último, ya ustedes muy rápido, muy capaz, dijeron que 4 veces más puedo quitar el 15. Están en lo correcto y llegamos a 0. Resultado final, hacemos la suma y es 52. ¿Ok? Excelente. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Díganme si restar se les hace, o sea, si dividir ahora se les hace un poco más fácil. ¿Se está haciendo un poco más fácil? ¿Les gustó la tablita? La tablita es lo máximo, a mí me encanta. Ayuda mucho, mucho. Ya luego la tablita no es tan necesaria, sino que ustedes van buscando ciertos múltiplos claves y listo, ¿sí? Y el proceso mental se agiliza. Les recomiendo que ocupen la descomposición para sus procesos. Sí, todos los números que te dan los sumas al final, sí. Porque son todas las veces que pudiste quitar ese número. Entonces, ¿cuántas veces totales pudiste restar ese número? Por eso tienes que sumarlos. Porque quieres ver cuántas veces totales pudiste restar ese número. ¿Sí? Aquí 4 veces el 15 pudimos restarlo. 4 veces. Luego restamos 16 veces. Recuerden que la palabra veces está relacionada con multiplicar. ¿Entendiste ahora? ¿Pamela? Ya, súper. Ya, el método para ustedes, busquen ciertos múltiplos claves para su divisor. Y ya, ¿ok? Entonces, aquí está la tablita, múltiplos de 16, ¿sí? Aquí hice otra tablita, ¿sí? Aquí se la acomodé, ¿por qué? Porque es muy conveniente en la tablita partir por múltiplos de 10, ¿sí? 10 por 16, 160, 100 por 16, 1600. Entonces ahí me doy cuenta, digo, hey, no necesito subir más a 1000, porque ya estoy en 1600 y tengo que dividir 1860, entonces ahí ya estoy cerca, ¿sí? Entonces partir por múltiplos de 10,
¿sí? Luego aquí me fui a la mitad, dividí eso por 2, por tanto la mitad de 1.600 serían 800 pesitos. Luego dividí esto por 10, miren cómo van apareciendo múltiplos y factores muy fácil. Dividir por 10, se le quita un 0, ¿cierto? Se le quita este 0 y se le quita este 0, me queda 5 por 16 y 80. Luego buscamos el doble de 1 por 16, y luego el doble de eso, 4 por 16. Entonces, ahora el 16, ¿cuántas veces le puedo quitar 16 a 1860? Rápidamente, con la tabla del 10, con los múltiplos de 10, ¿cierto? Digo, hey, puedo restarle 100 veces el 16. 100 veces el 16. 100 veces el 16. ¿Cuánto me queda? Me quedan 260, ¿sí? Ahora le voy a quitar 10 veces el 16, le voy a quitar 160. 10 veces el 16, y eso me da 0 menos 0, 0, 6 menos 6, 0, 2 menos 1, 100, ¿sí? Ahora, ¿cuánto puedo quitar? ¿Sí? 5 veces el 16, por la tablita, porque 5 veces 16 es 80. 5 veces el 16, 80. 5 veces el 16. ¿Cuánto me queda? 20. ¿Puedo seguir quitando el 16? ¿Sí? Una vez el 16. Una vez el 16. No se olviden de agregar esta vez. Una vez el 16. ¿Cuánto me sobra? ¿Cuánto es el resto? 4. Entonces 100 más 10 más 5 más 1 es 100. 100 más 10 más 5 más 1. Sumamos las unidades. 0 más 0, 0. Nada más nada, nada. Más 5, 5 más 1, 6. 0 más 1, 1. Y 1 más nada, el mismo 1. 116 tendría siendo el resultado. Y llegamos, no sé, ¿cuánto nos habremos demorado? Pero poco. ¿Sí? Entonces, el otro truco que les voy a enseñar es primero ir por los múltiplos de 10. ¿Ok? Para ver más o menos cuántas veces, redondeando, podemos quitar el 16 en este caso. Aquí llegamos a un máximo de 100. No íbamos a seguir con 1000, porque 1000 ya iba a ser 16.000. Y 16.000 ya se nos escapa mucho de esto. Entonces, ya redondeando, multiplicando por 10 o potencias de 10, llegamos a un valor más cercano. ¿Ok? Oye, pero qué precisión, miren la hora. Hemos terminado. Quiero terminar con una frase. Facundo Cabral es un cantautor argentino que me encanta. Él dice, bienaventurado el que sabe que compartir un dolor es dividirlo y compartir una alegría es multiplicarla. ¿Sí? Así que compartamos los dolores y las alegrías para dividir el dolor y multiplicar la alegría. Reflexionemos, ¿qué aprendieron? Cuéntenme, ¿qué cosas aprendieron? Vamos. En su cabecita, ¿qué información hay? Escríbanme. A dividir mucho mejor, formas diferentes de resolver los problemas, muy bien. La propiedad distributiva, propiedad conmutativa, formas más fáciles de multiplicar y dividir, aprender a dividir, hay gente que aquí aprendió a dividir, digámoslo. El método ruso, amo el método ruso, y sus dobles. Muy bien. A dividir de dos números más. El método egipcio también. Aprendí a dividir. ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo aprendieron? ¿Qué hicimos para aprender? Vimos métodos distintos, ¿cierto? Repasamos contenido anterior, repasamos resta, repasamos suma, salimos de la estructura tradicional, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando le dije que para aprender intentamos diferentes formas para que lo que aprendamos sea como más nutritivo, tenga diferentes perspectivas? Muy bien. ¿Qué les gustó de la clase?
Las tablas ayudan mucho. Sí, las tablas lo son todo. Yo, amor a las tablas. ¿Qué les gustó de la clase? ¿Cosas que les hayan gustado de la clase? ¿Fue relajada la clase? Ay, qué bueno que la sentiste relajada. Yo soy un poco intensa. ¿Que se da el tiempo para explicarlo? Sí, me doy el tiempo de explicarlo. Unos minutitos más, pero son esenciales. La comprensión de las cosas ayuda a la interpretación, al entendimiento. Ay, qué bueno, Renata, que no te dé miedo. Yo sé que aquí hay muchos que tienen miedo a las matemáticas, así que los invito a experimentar otro tipo de emoción. Ay, muchas gracias. Están muy lindos sus mensajes. Explica mejor que mi profe media. Ay, gracias. Muchas gracias. Para mí fue un placer dar este taller. Me preocupo de que cada uno aprenda, así es importante, diferentes maneras para que la comprensión se haga mejor. ¿Qué cosa no le gustó del taller? Algo tiene que haber. Quizás más adelante van a decir mis chistes fomes, porque soy tan re mala para contar chistes. Eso lo saqué a mi papá. Y aparte me río sola. Ya, la última encuesta, antes de terminar. Eso, la concentración, chicos. Muy bien, Renata. La concentración, ¿cierto? Eso depende de cada uno y cómo gestiona su atención. Porque ¿qué es la concentración? Es mantener la atención en una cosa, ¿sí? Es el tiempo de retención que yo le pongo mi atención a una cosa. Entonces, eso pueden ir entrenándolo, ¿sí? ¿Cómo lo entrenan? Diciendo, ay, espera, estoy colocando atención en la clase, pero me acordé que tengo hambre, o que pasó algo entretenido en la tarde, o que en la mañana me pasó esto, y decir, ay, no, espérate, ¿qué estoy pensando? ¿Por qué estoy pensando en lo que comí en la mañana? Tengo que pensar en la clase, y ahí vuelve su atención. Así se entrena, ¿sí? Cada vez que ustedes sean conscientes y cambien su atención de lo que no debían a lo que debían, según ustedes, van a ejercitar, van a hacer así, al músculo de la concentración. ¿Sí? Y ojalá busquen lugares con pocas distracciones, ¿sí? Nosotros no somos multifocales, de hecho no tenemos la capacidad de poner atención a muchas cosas, sino que no nos damos cuenta de las cosas que no tomamos atención, solamente nuestra atención es limitada, ¿sí? No es así, no somos multiatencionales, ¿sí? Sino que nuestra atención se divide, es decir, si estoy considerando varias cosas al mismo tiempo, a cada una le entrego un poquito de atención. Por eso es mejor concentrar la atención y ejercitarla. ¿Cómo se ejercita la atención? Como les dije, siendo conscientes, ¿dónde está mi atención? Diciéndole, hey, vuelve para acá. Y ese ejercicio al principio lo van a hacer muchas veces, ¿sí? Van a estar, pero le acabo de decir a mi mente que vuelva, ¿por qué se fue de nuevo? Bueno, eso es normal, ¿sí? Es parte de la ejercitación. Muchas gracias por haber asistido. La próxima clase vamos a ver los conjuntos de números. Partimos ya de lleno con el conjunto de los números enteros. Vamos a ver sus operatorias y por qué menos por menos es más. O sea, cuando menos, ¿sí? Menos algo, eso es más. No es que sea menos por menos es más. Eso tampoco, de hecho, tiene sentido. ¿Sí? Vamos a ver por qué eso, para que ustedes entiendan y no repitan. ¿Ok? Muchas gracias, de verdad, por su atención y por confiar en mi trabajo. Lo hago con mucho cariño. Ustedes espero se hayan dado cuenta de eso y nos vemos el jueves. ¿Ok? Que estén muy bien. Cuídense.
Y voy a subir todo el Classroom, por si acaso. Voy a detener.